Te doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal de YouTube de Cero Analista de Datos y en esta ocasión te voy a comentar sobre algunos de los errores más comunes que cometemos en Excel. A veces estamos haciendo una función y en lugar de un resultado obtenemos un error. ¿Por qué pasa esto? En los siguientes ejercicios te voy a mostrar por qué pasa y cómo podemos corregirlo y también cómo puedes evitarlo para que no te esté pasando muy seguido. A continuación, los ejercicios. Durante el uso del Excel, a lo largo de nuestra carrera o de nuestro trabajo, vamos a ir notando que a veces nos dan diferentes errores y no sabemos por qué o no sabemos qué hacer. Entonces, por acá te voy a mostrar algunos de los más comunes y cómo puedes solucionarlos o cómo puedes evitarlos. En esta primera hoja te vas a encontrar el error de valor y por acá, si te posicionas en la celda que da el mensaje, con F2 puedes identificar, voy a hacerle acá un poco de zoom antes de darle F2. Con F2 puedes identificar que la selección de las celdas para esta multiplicación es una celda de texto y una celda numérica. Entonces, siempre va a devolver el mensaje de valor porque no puedes multiplicar texto por nada. El texto no se puede utilizar dentro de una fórmula como esta de suma, de multiplicación, de división. ¿Ok? Entonces, ¿qué debes hacer en este caso? Corregirlo. Acá yo me equivoqué y puse de 7 y era C7. Ahí estaría la multiplicación lista. Entonces, ¿qué debes hacer cuando estás trabajando para hacer cálculos o para hacer fórmulas básicas o las funciones ya un poco más elevadas? Tener cuidado de que no estés indicando una columna o una celda de texto en donde debería ser una celda numérica. Bien, ese sería el primer error, es el más típico de todos. Hay que revisar el tipo de dato que estás utilizando dentro de las funciones o de las fórmulas del Excel. Ahora, en nuestro segundo caso, que es el error más común, nombre, por acá me está diciendo un caso correcto, ¿verdad? Siempre vas a encontrar uno resuelto para que sepas cómo se haría de la manera correcta y uno que tiene un problema para que sepas cómo solucionarlo, que puedas practicar cómo solucionarlo. En este caso, el correcto me está diciendo que se está utilizando una función que se llama suma producto para calcular suma producto en este rango de ingresos y costos de envío. ¿Qué pasa con este caso incorrecto? Si yo me vengo para acá y le doy F2, me voy a identificar que tengo mal escrita la función. El rango sí está bien, está en ingresos y costo de envío, pero dice suma producto. Entonces acá me falta un dato de la función. Si el nombre de la función está mal escrito, el Excel no lo va a corregir y lo que va a hacer es darte un error de nombre. Esto es simplemente venir a verificar que el nombre de la función esté bien escrito. Si no, pues lo corriges y ya lo va a reconocer. Acá puedes borrarle lo que sobró o simplemente puedes ponerle, voy a darle escape, simplemente puedes ponerle la letra que faltaba y dar enter. Y ya se va a solucionar. ¿Ok? Entonces recuerda, cuando te da el mensaje de nombre, mensaje de error de nombre, es porque alguno o el nombre de la función que estás utilizando principal o de la que estés utilizando anidada, pues que puede ser que alguna dentro de otra sea la que tuviste ahí un inconveniente, está mal escrito. Eso es lo que significa este error de nombre. O estás utilizando una función que no existe en Excel, ¿verdad? Entonces, puede ser que estés confundido con alguna otra herramienta, pienses que Excel existe igual, lo utilizas, te va a dar nombre. Ok. Este tercero, que es no se muestra, no es un error como tal por alguna función, sino que a veces pasa que tenemos datos en una tabla y pasa esto. Y se ve como si fueran signos numerales. A mí personalmente me ha pasado que en algunas ocasiones varias personas me han dicho como no sé por qué está mal el dato, no sé qué hice mal, no sé cómo arreglarlo. Es muy sencillo, simplemente es porque no cabe el dato dentro de la columna del tamaño que está actualmente. Entonces con doble clic acá ya se actualizó. También puedes posicionarte en una de las celdas y en la pestaña inicio
Acá en formato, en celdas, formato, puedes darle donde dice autoajustar ancho de columna y listo, se va a autoajustar. Si no funcionó para todos, búscalo y te vuelves a posicionar ahí, le vuelves a decir que se autoajuste o lo puedes ajustar acá manualmente. Cualquiera de las tres, con doble clic, desde la pestaña inicio, formato, aquí autoajustar o arrastrando acá en medio de dos columnas o de dos filas, funciona igual, para que se haga más ancha la columna o más ancha la fila, dependiendo de lo que tengas que hacer. ¿Ok? Vamos entonces por nuestro cuarto mensaje de error, el más común también, es el mensaje de num. Voy a pasarlo por acá y voy a hacer zoom. El mensaje de num, no sé si te ha pasado, si en algún momento habías escuchado, que a veces las funciones o las operaciones que tratamos de hacer, tal vez en una calculadora, nos da un error porque no se puede resolver o el número que trata de mostrar es tan grande que no cabe en la calculadora. Bueno, acá pasa lo mismo o algo muy parecido. La operación es inválida cuando el Excel no tiene una respuesta para mostrar. En este caso yo estoy tratando de sacar la raíz cuadrada de menos 4. Si yo cambiara este número, sí me va a dar un resultado, pero como está negativo, no se puede realizar la operación. ¿Ok? Entonces, aquí el problema es que no me puede sacar la raíz cuadrada de menos 4. El dato también que tienes que tener cuidado por acá es la operación que vas a realizar tiene sentido. Si tienes que tener claro las bases de los datos que estás trabajando y de lo que vas a utilizar para las funciones o para las fórmulas que vayas a crear en el Excel. Entonces tienes que tener muy bien estudiado los datos o por lo menos conocerlos bien para que sepas si puedes o no realizar ese tipo de funciones. ¿Ok? Entonces por acá es esto. Cuando nos pasa esto, revisar qué es lo que estamos haciendo. Ah, mira, es que, ¿por qué me da un error? Ah, es que dice menos 4 y no era menos 4, era, no sé, 14, por ejemplo. Y yo me equivoqué y me puse un menos en lugar de un 1. Entonces, a tener cuidado cuando estés trabajando en Excel con los diferentes datos para que el tipo de dato coincida y no te dé valor y para que el dato, la operación que estás tratando de realizar tenga sentido y no te vaya a dar error de num. Nuestro siguiente mensaje de error es el de división entre 0. No podemos dividir entre 0. Cualquier número que sea dividido entre 0 va a dar error. Este error que estás viendo por acá. ¿Cuál error me está dando aquí? ¿Por qué me está dando error? Estoy tratando de dividir 67 entre 0. No puedo dividir ningún número entre 0. Entonces, ¿qué puedo hacer en estos casos? Puedo utilizar, en el caso en el que no pueda evitarlo, porque tengo que hacerle referencia, porque puede ser que este 0 después cambie, y ya necesito la fórmula creada, o la función, lo que puedo es implementar una función de CERROR, que por acá la puedes ver. Lo que le estoy diciendo es que haga esa división, pero que si la división me va a dar un error, entonces me muestre un guión al medio. Ojo, tienes que tener cuidado cuando estés trabajando con la función CERROR, porque si esa celda está involucrada en otra celda con una multiplicación, suma, cualquier operación, y le pones un carácter de texto, como en este caso, que le puse un guión, si yo trato de multiplicar esto por un 5, por un 15 o por el dato que necesite, me va a dar un error, porque esto es un texto y estoy tratando de multiplicarlo por un número. Entonces, si quieres variar esto en el CERROR, puedes utilizar en lugar de un guión, un 0. ¿Ok? No es lo mismo. Mira, no es lo mismo. Voy a correrlo, perdona. Acá. Este guión no es lo mismo que como estaba hace un rato, que yo le puse entre paréntesis, entre comillas dobles. No es lo mismo. Acá está alineado a la derecha, es un guión.
como carácter de texto. Si yo lo cambio en la función y le pongo un 0, me lo está poniendo en blanco por el formato de la celda. ¿Ok? Realmente aquí debería haber un 0. Si tú lo cambias acá, vas a ver que un número va a dar 0. Me está dando un guión por el formato de la celda. Entonces, también puedes aprovecharte de eso, ponerle el CError que de 0, pero cambiar el formato y en los que sean 0 se van a mostrar estos guioncitos en medio. ¿Ok? Esto te lo digo porque el CError es una función muy útil, pero tienes que tener cuidado con esos detalles de que si el resultado que se devuelve es un mensaje de texto, esa celda ya no la puedes utilizar dentro de otras fórmulas o funciones que vayan a tener sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y demás. ¿Okay? Muy bien. Ahora el error de ref. Por acá no tienes ningún error, pero eso es lo más grande. ¿Qué pasa si yo vengo y elimino? Aquí en costo total hay una suma. ¿Qué pasa si yo elimino, por ejemplo, la columna D? Clic derecho, eliminar. Ya me da referencia. La opción o el error de referencia. ¿Por qué pasa esto? Porque le borré una de las celdas que están utilizándose dentro de la función suma. Si yo vengo por acá, voy a ver que aquí tengo estas referencias a la C2, a la C2, a la D2 y a la E2. ¿Ok? Estaba haciendo diferentes multiplicaciones. Eliminé la que estaba. Vamos a darle control Z. Eliminé esta. Y entonces se quedó sin dato para multiplicar, sin columna D, sin dato de referencia en ese momento para multiplicar, porque mira que el costo total lo que está haciendo es que la C2, que es esta de acá, lo multiplica por el D2. Luego el C2 por el E2 y luego el C2 por el F2. Entonces, cuando yo le elimino esta, eliminar, esta primera multiplicación me está quedando mal. ¿Ok? Me está diciendo que está tratando de multiplicar la C2 por un ref. No tiene la referencia. ¿Ok? Entonces tienes que tener cuidado cuando vayas a eliminar columnas o filas en alguna tabla grande que no estés seguro o segura si tiene pues otros datos ahí referenciados hacia otras hojas o hacia otros libros y los puedes dañar. Tienes que tener especial cuidado. ¿Qué pasa con esa ref? ¿Cómo la soluciono? Bueno, si yo definitivamente tengo que eliminar esta columna, puedo venirme acá a ref y ver cuál es el problema. Ok, en ambos me está mostrando colores de referencias, pero acá no. Yo puedo eliminar. Ok, enter, arrastro y ya se solucionó. Eso sí, si vuelves a eliminar otra columna, por alguna razón, otra vez se vuelve a dañar. Tendrías que volver a ingresar la función y modificarla. Entonces, cuidado con las funciones, con las columnas que quieras eliminar, con las filas que quieras eliminar, porque las funciones se pueden dañar. Bien. Ahora, otro de los errores comunes que tenemos por acá son los de ND o NA. Esto pasa mucho cuando estás trabajando con funciones de búsqueda y referencia. A mí como profesora me queda de experiencia que a veces los alumnos les pasa mucho que no se dan cuenta que están marcando mal el rango donde la función tiene que ir a buscar, y es este el caso. Si tú ves por acá, estas sí están bien. Esta da una respuesta y acá también me da una respuesta y es el mismo número de identificación, es el número 13. Debería darme un tipo de cliente. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Voy a darle F2 a la celda donde dice ND y vas a ver que el rango marcado comienza en la columna B. ¿Por qué está mal que comience en la columna B? Porque la función buscar v necesita que su valor buscado esté en la primera columna de la matriz que vas a marcar. Este es otro tema aparte. Déjame saber en comentarios si quieres que haga un video explicativo sobre la función buscar v y con mucho gusto lo haré con algunos ejemplos para que puedas practicar.
Pero a grandes rasgos, para que entiendas por qué me da este error, yo tengo que marcar el rango desde donde está el valor que yo voy a ir a buscar, que en este caso es el ID del cliente. Si yo corrijo esto, ya me va a devolver un resultado, un tipo de cliente. Si yo cambio aquí al 20, por ejemplo, me da el mismo, vamos a ponerle 18, ahí está, empresa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con ND o con NA? Que no encuentra algo, no encuentra el dato que usted le está diciendo que vaya a buscar. ¿Por qué no lo encuentra? Puede ser porque no existe. O puede ser porque hiciste mal la función. ¿Qué pasa si el 18 no existe? Vamos a ponerle aquí y vamos a arreglar la función para ponerle 0. ND. ¿Qué pasa con este? No existe el 18, no encontró datos. Entonces, si ya vuelve a existir, me vuelve a dar el resultado. ¿Ok? Entonces, a tener cuidado cuando estés marcando los rangos para las funciones, en especial, mucho cuidado con funciones de búsqueda y referencia. Buscar V es uno de los casos que más se da, que nos da este problema. Y por último, pero no quiere decir que solo estos existen, el mensaje de error de desbordamiento. El desbordamiento es algo que sucede muy recientemente porque hasta el año pasado, se podría decir 2022, finales de 2021, el Excel permitía o nos devolvía más que todo el resultado de una celda y yo tenía que arrastrar hacia la derecha y luego arrastrar hacia abajo. ¿Ok? Eso hacían las funciones. Me daban un resultado que yo tenía que arrastrar hacia la derecha y arrastrar hacia abajo. Pero con la actualización que hubo en Office 365 de distintas funciones, por cierto, en nuestro curso de Excel intermedio las puedes encontrar todas las nuevas, puedes practicar también. El rango de desbordamiento lo que hace es que me da todos los resultados de una vez. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una función que se llama ordenar, que es de estas nuevas que te comento, la actualización de Office 365. Y lo que hace es que me devuelve esta misma tabla, pero ordenada como yo quiero. Ascendente, descendente, según una columna, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Me va a devolver, si ves por acá se marca un caminito punteado, en ese espacio me devolvería los resultados, pero yo tengo algo aquí atravesado. Entonces no cabe el resultado. Lo que me dice es que no se puede ejecutar porque hay un dato aquí que me está estorbando. Si yo cambio esto y lo borro, mira que automáticamente me devolvió la misma tabla. Acá quedó mal el formato nada más, fecha corta. Pero me devolvió la misma tabla con los datos ordenados como yo le dije. ¿Y qué fue lo único que yo hice? La función en la F5. Entonces, si yo tengo algo aquí, antes de hacer la función, si yo tuve algo escrito, por acá puedo devolverme, no me va a dejar y me va a decir que no se puede aplicar el rango de desbordamiento. Rango de desbordamiento es eso, que yo ejecuto la función acá y me trae todas las filas y todas las columnas de los resultados que yo necesito. Lo mismo pasa con este lado. Esto es una celda combinada. Lo toma como que no hay espacio. Si fueran dos celdas en blanco, ahí está. Me dejaría. Pero como está una celda combinada, lo toma como que no hay espacio y no me deja que caiga el resultado de las funciones que yo quiero ejecutar o de la función que tiene el rango de desbordamiento y que yo quiero ejecutar. ¿Ok? Entonces, cuando estés trabajando, en especial con las funciones nuevas de Office 365, ten cuidado con que el rango donde vas a trabajar no tenga como nada atravesado, ningún dato, ningún texto, ninguna celda combinada, ni nada adicional, porque entonces el rango de desbordamiento no va a aparecer. Bien, estos son los ejemplos que teníamos para trabajar con este tema. Espero que te haya gustado. Recuerda, en el enlace acá abajito queda disponible el material para que lo puedas descargar, que puedas practicar y que veas cómo funciona cada uno de estos errores.
Espero que estos ejercicios te hayan servido bastante para entender un poco más sobre los errores más comunes en Excel y que puedas poner en práctica todas las recomendaciones que te di para que no te estén pasando demasiado seguido. Espero que nos puedas acompañar en los siguientes capítulos. Nos vemos.